muchos escritores o algunos. No, yo escribí esta novela y siempre pensaba, ay, se va a parecer, si se parece mucho a temporada, la gente va de a su decir vida en el libro Scott Banda. Llegué Desde muy pequeño empezó a leer, empezó Gracias. Gracias, Daniel. Le agradezco mucho a todos los que estén conectándose vía Facebook. Y a los que vayan llegando también. Pues me toca el turno de presentar en martes de lectoras de lecturas y lectores.
ahorita estamos con sabores muy genéricos. Vamos a algunos restaurantes y son como las mismas salsas, los mismos postres en uno y otro. Y anteriormente, pues tú podías visitar Tlacotalpan, Alvarado, o qué decir, de Viena, Italia, algunos otros países, y probar lo que hacían en esas regiones. Entonces, él primero, pues es un gran bon vivant, sibarita de esa experiencia, pero también es alguien que escribe sobre cultura. Y él entiende el tema de la cultura como algo vivo. Cultura es algo que se hace todos los días y que no solamente está en los libros, sino que ves a tu alrededor en la pintura, en la música, pero en el verdadero arte, no en el arte prefabricado que puedes hacer a través de una computadora o que puedes hacer a través de una colección de fotografías cuando eres un mal turista, sino el verdadero arte que viene del corazón, de la entraña, de esos artistas que sufren, que han vivido en una gran parte, digamos, arrastrando las piernas, pero también arrastrando sus dolores, sus pasiones. Y entonces él se convierte en un narrador de cultura y también por su edad, por su trayecto, en un maestro que ha estado en las más prestigiosas universidades que existen en Europa, en Estados Unidos, y con eso pues también nos invita mucho a reflexionar sobre lo que él dice, a aprender de los poetas que él lee, a aprender de las lecturas y de los resúmenes que él hace. Entonces digamos que Mauricio Wiesenthal es un maestro, es un sibarita, es un escritor contemplativo, y eso se podría resumir en una palabra que ahorita quizás suene simplemente a una etiqueta, pero lleva mucho por dentro, es en un verdadero humanista. Y él es humano, ¿no? Porque trata de encontrar la conciencia de lo que verdaderamente nos hace seres pensantes, pero seres también con razón y con sentimientos y con alma. Y entonces sus libros han resultado algo muy extraño en esta temporada que los anaqueles inundan con mucha ficción genérica, con muchos libros que buscan más la venta que la crítica, y en un entorno donde el arte se ha vuelto una industria. Entonces él choca mucho y ha sido como una especie de cofradía la que ha hecho de los lectores alrededor de lo que él menciona, ¿no? Así es, y bueno, vamos a retomar lo que estás diciendo, pianino, y de vez en cuando a Jorge lo invitaremos a comentar también lo que tú quieras, Jorge, ahí vamos platicando con calma. Te preguntaba que cómo había llegado este libro a tus manos y cómo llegó este autor, y también qué sabes de este autor, aparte de lo que dijiste ahora, como para ubicarlo en el tiempo y en el espacio, nacionalidad, está vivo. Venos contando un poquito de eso y cómo llegó este libro a tus manos. Vale, les voy a leer un pequeño fragmento de cómo él se presenta y dice: Europa estaba en llamas. Nací en 1943, lejos del frente, en las orillas de un río de cartas. Querido, querida, padre, madre, hijo, hija mía, amada, ¿cuándo volvemos a vernos? ¿Nos permitirá la vida encontrarnos? En los pueblos de Europa se oían las sirenas de alarma rápidas y entrecontadas. Cada fábrica suya tenía una propia. Se escuchaba el ruido de los aviones, se apagaban las luces, luego las cartas y siempre un río de cartas. Querido, querida, padre, madre, amada, y alguna nunca llegaba. Soy bisnieto de un músico, nieto de un editor e impresor, hijo de un catedrático, descendiente de generaciones de viejos europeos que en una época de fanatismo y violencia vieron reducidos a escombros el esfuerzo material y moral de sus vidas. Vine a un mundo en un siglo terrible, en el Novecento, que industrializó el asesinato en serie, creando incluso cadenas de montaje para la muerte. Sé que en una noche mis padres, a la hora que escuchaban la BBC, se levantaron emocionándose, mirados a los ojos, apagaron la radio y se dieron cuenta que la guerra había terminado. Evoqué en ese momento, en uno de mis libros, una frase: Barcelona me dio la vida porque soy un sobreviviente de las familias de Europa y por casualidad pude nacer en este rincón del Mediterráneo en donde me dejaron vivir mi infancia y tiene una luz de patio. Mauricio nace en Barcelona, como decía, en 1943,
le toca vivir parte de su niñez de la reconstrucción de la Europa de las guerras, de los pasados de la Primera y de la Segunda Guerra, que fueron muy corto el periodo entre una y otra. Sin embargo, él dice que aunque él llegó en un siglo donde las luces se estaban apagando, refiriéndose que a cuando en un salón de baile las luces se apagan es porque el show ha terminado, a él le toca vivir una Europa esperanzadora, unida quizás bajo una nueva hegemonía política, le toca rescatar y que ese tenía un sentido, comparado un poco con la realidad que tenemos ahora, donde él no ve tanto sentido y donde nuevos filósofos como Shulhan están diciendo que somos una sociedad, digamos que sin un trazo por donde seguir, con una apatía, con un desinterés. La Europa que le toca vivir a él es una Europa en reconstrucción, y no solamente en reconstrucción material, sino una Europa en reconstrucción de vivencias artísticas que genera, que estaba compitiendo ahora sí que con América, y justo en ese periodo que compite con América se vuelve una Europa boyante, pero a la vez empieza como su punto máximo de declive, ¿no? Este libro llega a mí primero por uno que se llama El Libro de los Requiems, que Sara y Jorge me regalaron estando en la Ciudad de México, y es un libro muy raro. O sea, digo que es un libro muy raro porque hablar de requiems es hablar como de odas, ¿no? A las odas, esta especie de textos como de alabanza hacia alguien que admiras, que aprecias. Escribir un requiem, pues hablaba un poco de esta idea de tener un encuentro con alguien a quien admiras, ¿no? Algún artista en ese momento. Y en este libro pareciera que él empieza a hacer un recorrido por Europa, a hablarnos de viajes, de caminos. Sin embargo, te das cuenta que muchos de esos caminos por tiempo y espacio son imposibles. Por ejemplo, él por tiempo y espacio no pudo coincidir con Tolstoy, con Dostoyevsky, con algunos artistas que él plantea ahí, y de momento se pierde muy rara la ilusión. Hay un libro escrito en América que se llama La tía Julia y el escribidor, lo escribe Mario Vargas Llosa, y es una especie, dicen que con él en América nace algo que se llama la biografía novelada. ¿Qué es esto? Que los escritores o la gente que deseaba contar algo escribía sus memorias, pero como tú eres el escritor y tienes el poder de meterte en la narración y de poder cambiar, puedes poner cosas que sean ficción o no ficción, o que hayan pasado o no. Yo cuando me pongo enfrente de mis alumnos y les cuento algún rollo, yo les digo, ustedes tienen el don de creerme o no, al final de cuentas yo les estoy contando parte de la experiencia, y pareciera que él es lo que hace aquí Mauricio Wiesenthal. No sabe si de verdad es el Casanova que se ligaba a las jóvenes rusas que paseaban en un tren a cambio de diamantes y vodka por pasar una noche con él, o si es el que está platicando con el sultán y el jeque árabe más importante por traficar las telas, pero también no sabe si él está escribiendo al lado de Dostoyevsky la misma historia porque caminó sus pasos, ¿no? Porque nos lleva por las calles de San Petersburgo, a andar en los pasillos, en las habitaciones, donde pareciera que es su confidente y es su codo a codo. Este libro, el libro de los Requiems, es digamos que el primero que leímos. Es difícil encontrar este autor físicamente, o sea, porque además tanto Edesa como Acantilado, pues son unas editoriales poco asequibles, ¿no? Hace unas semanas teníamos un detalle, por ejemplo, este libro ronda sobre los 800 pesos, ¿no? Entonces también, digamos que no es un libro muy asequible. Se encuentran algunos en internet, como El esnovismo de las golondrinas, y bueno, digamos que ese fue como mi acercamiento, y de ahí por eso llegué a este libro que les voy a presentar ahorita. Hablando de este libro de Requiem, yo lo encontré y quisiera comentar un poquito mi forma de conocer a veces autores. Ese placer de estar en la librería y de buscar y de ver portadas, y muchas veces no conocemos de quién estamos comprando el libro, y de ahí salen una serie de experiencias lectoras que vienen a ser bien importantes y que de otro modo no lo hubiéramos hecho. Yo creo que se trata a veces de aventurarse, a veces hasta por la portada o por lo que dice la contraportada, y comprar libros. Este en particular tenía una gran ventaja, que
que estaba como en 64 pesos. Pues yo me acuerdo que alguna vez cuando ya lo conocía, pues sí pude comprar como media docena para regalarle a muchos amigos, porque es el libro que quiere uno compartir con queridos amigos lectores. Pero eso fue una ventaja. Ahora ya encontrarlo ha sido muy difícil. Y hablando de lo que me dices ahorita de Mauricio Wiesenthal, ahí hay unas historias muy, muy buenas, como la en la que habla sobre Nietzsche. La verdad es que creo que le hace una dedicatoria muy importante a Federico Nietzsche. Y también una que me gustó muchísimo es el capítulo sobre Rainer Maria Rilke. En su forma, habla de el poeta que era y de cómo todas las mujeres se perdían con sus palabras, e incluso Lu Andrea Salomé, que tiene relación con Nietzsche en una época de su vida, tiene una muy, muy importante relación. Ya posteriormente se liga, ¿no?, a Rilke, y se lo lleva, ella era rusa, y se lo lleva a visitar a León Tolstoy ya al final en los últimos años de Tolstoy, lo lleva hasta su casa. Y bueno, pues para Rilke, imagínate el honor que tuvo la oportunidad de conocer a Tolstoy, ¿no? Entonces, ese tipo de historias, pues que son padrísimas y que a veces no encontramos, y ahí vienen un montón, ¿no? Vienen sobre Oscar Wilde, sobre la sobrina de Oscar Wilde, también otro personaje, una mujer americana que vivía en París y que era la dueña de una casa donde llegaban todas las personalidades, desde Mata Hari, Marlene Dietrich, la época también hasta de los nazis y todo. Entonces, una serie de historias. Lo que sí, pues decías, este cuate no pudo haber estado en todos estos lados, ¿no? Pero ese es el chiste, ¿no? Y a veces de buscar y hasta de cazar ofertas, y pues es parte de la diversión de esto de la lectura. Sí, y es justo en ocasiones cuando en ocasiones hay, no sé, la gente que nos gusta leer, o que normalmente visitamos los museos, las librerías, quienes no lo hacen con frecuencia siempre te preguntan, ¿y cómo empiezo, no? O ¿qué hago? ¿Qué libro comienzo? ¿Qué escucho? Y a veces pues uno lo recomienda lo que a uno le gusta, pero lo que a uno le gusta no le puede gustar a otras personas. Y gente como Mauricio Wiesenthal son como de la talla de aquellos guías o libros que te encuentras como mapas. Y no es lo mismo que yo pudiera recomendarles y decirles, oh sí, lean a Rilke, lean a Tolstoy, lean a Dostoyevsky. Podrán sonar nombres, ¿no?, en una larga lista de los que la escuela nos cita, pero cuando nos meten en las entrañas de los personajes y nos empiezan a decir qué tabernas visitaban, cómo eran, cómo se desenvolvían, déjenme ver y a ver si les comparto un pedacito, por ejemplo, de una ida o cómo era una vuelta para Mauricio Wiesenthal en un bar muy conocido de un hotel que se llama el Hotel Ritz en París, donde conoce a Coco Chanel. Y dice aquí así, todavía estamos con Requiem. Requiem. Sí. Y dice así. No fue Coco Chanel, sino Hemingway quien me llevó por primera vez al bar Ritz, porque le había oído decir, la vida en el cielo después de la muerte debe de ser como una dulce noche de verano en el Ritz. Buscando la eternidad en la vida, mejor que buscarla en la muerte, anduve a menudo por el bar Ritz. Siempre escribo en la misma mesa, iluminado por la luz marfilera e incierta de la Rue Cabón, rodeando las fantasmas. Allí estaba sentada Coco Chanel. Era una mujer de fiera indómita, sincera, tan generosa como cruel, pero tenía su fe marem, tierna y rencorosa felina, y necesitaba vivir rodeada de mujeres ricas para cortarles el pelo, para calarle los sombreros hasta las cejas, para humillarlas, para convertirlas en sus esclavas de su marca. Todo decía Mademoiselle. Conocía bien las envidias y las maledicencias de ciertas señoras vendidas a las fortunas nuevas de los mercaderes. Sabía convertir a una menina en una princesa altiva, subiéndole la cintura por el trasero, y cuando quería, humillaba a la reina cortándole las faldas y llevándole la cintura hasta los pechos. Entonces, parte de lo que él describe no es lo mismo, pues ese nombre vacío que a veces que quizás vemos en una marca o que queremos por moda, ¿no?, a encontrarnos con el verdadero ícono que había quizás detrás. Y en este libro, pues son esas pinceladas que él va recorriendo y que da lo mismo pintores, escritores, músicos,
que propios relatos de su familia. Leo, este otro es chiquitito y tiene que ver con la parte de cómo llegan los libros y dice: mi padre, que era un filósofo irónico, solía decirnos: ciertos libros, hijos míos, los enseñan a hacer literatura con el sexo, pero con el sexo, si no vigiláis mucho, lo único que acabaráis haciendo es una familia. Estos propósitos morales me quitaron las ganas de dedicarme a los libros hasta que me decidí escapar de casa y conocer el mundo. Un viejo antillano, borracho de ron y de sol, me lo explicó en otras palabras: un escritor, muchacho, no es aquel que da saludables recetas, sino aquel que provoca dolores de cabeza. Adoro las bibliotecas y los ateneos porque me han prestado abrigo y calor en los días más crudos y gatunos de la bohemia de invierno. Huyendo de las mañanas frías de París, he pasado mi juventud y muchas horas en la Biblioteca Nacional, hojeando libros curiosos, a veces extravagantes, a menudo disparatados, pero casi siempre divertidos. Pues ahí está, es como, bueno, además la lectura de Saúl siempre es chispeante, fresca, movida, ¿no? Quizás otro lector lo hiciera más reposado, pero tú siempre tienes mucha chispa cuando nos lees algo y nos contagias mucho tu entusiasmo. Todo esto es de un libro previo al que vamos a presentar hoy. Todo Sí, esto es. Bueno, parte de los libros, él además, digamos que Mauricio se vuelve escritor un poco con la práctica. Sus primeros oficios, él es etnólogo de profesión, ¿no? Aquellos que se encargan, digamos que, de conocer el proceso de las uvas, de detallar las regiones, de probar los cultivos, y él daba clases de etnología. Pero antes de eso fue cirquero, antes de eso fue un caminante que recorrió todo el Danubio a pie. Él dice que los ríos que existen en Europa son como los grandes gitanos, que ellos son los verdaderos caminantes de toda esa tierra, porque hay ríos que abarcan países, que cruzan y que además alrededor de ellos, recordemos, se han hecho poblaciones, desde el Egipto, ¿no? Digamos en África han crecido alrededor del Nilo, así en Europa, alrededor de los grandes ríos donde tomaban agua se construyeron los fortalezas, los castillos, los centros de comunión para el conocimiento. Entonces, él ha hecho esta especie de peregrinaje y entonces empieza a escribir sus notas. Hay una... para ir como más o menos pasando de un libro a otro, él lleva unas famosas libretas que se llaman las Moleskine. Son unas libretas en formato, digamos que de no más de 15 a 17 centímetros, más o menos, de piel negra, que tenían un sobrecito en la parte de atrás y fueron muy comunes en Europa para los viajeros. Recordemos que pues en esa época no era tan práctico tomar un celular y poder tomar tus notas. Muchos viajeros escribían sus notas en las Moleskine y su otra guía eran las primeras ediciones de una guía turística que se llama Brandesbaker, si no me equivoco, lo traía ahí anotado en la diapositiva, es un nombre inglés, un apellido inglés, y fueron las primeras guías de viajes que existieron en el mundo. Y era una familia que se dedicó a viajar y estuvo en Etiopía, estuvieron en Inglaterra y empezaron a salir publicaciones y los viajeros de barco y de trenes siempre traían como esos dos, ¿no? La guía de viajes y la libreta y sus libros, como el de Requiems, como el libro... Tiene otro que se llama La Hispaniabunda, son libros que empezaron a recoger sus textos. Él dice que para generarse un poco de dinero y poder conocer Europa, empieza a escribir acerca de un tren, pero en ese momento se encuentra con, ahorita se me va el nombre, con un escritor conocido de él en una bohemia de estas del Ritz, y le dice: oye, pero para conocer un tren no tienes que irte en la clase más alta, en la clase más alta no pasa nada, ¿no? Me recuerda un poco a lo que nos dijo un día Javier Velasco, ¿no? En la clase alta, pues todo está bonito, no hay peripecias, te halagan. Para conocer un tren tienes que irte en el vagón de tercera, con la gente que de verdad vive, y esto recuerda un poco para los que somos más jóvenes, el Titanic o la película, ¿no? Lo bueno pasaba en las calderas abajo, donde estaba el mitote, el baile, y allí él empieza a escribir un libro de notas que le llama El Orient Express, y lo publica en los 90s más o menos, y se convierte como en una especie de revista semanal periodística que él va, conforme llega a las estaciones, va reportando lo que sucede allí, y ahí se queda.
tras el éxito del libro de los Requiems, tras el éxito de Hispaniabunda, tras el éxito de un libro que se llama El esnovismo de las golondrinas, donde retrata toda esta Europa dandista, ¿no? Que él le gusta vivir, pues vuelve a publicar en el 2020, porque además es un libro pandémico, ¿no? Es un libro que surge casi despuesito en esta versión, digamos que corregida y aumentada por el propio escritor. No, está muy interesante lo que mencionas y cómo la experiencia de vida, o sea, el recorrido del autor se va convirtiendo en combustible para el escritor. Miren, les vuelvo a compartir un pedacito, dice: siempre he tenido esta imaginación inquieta y desde que era pequeño he vivido rodeado de mis propias fabulaciones, convencido de que los violines son siempre más mágicos y suenan mejor cuando tienen leyendas ocultas que contar o cosas rotas o cosas que se pueden pegar. Me gustan las cosas usadas y no me importa comprar en subastas un ángel roto aunque le falte un dedo. Quizás porque creo que no hay solo personas pobres, sino también objetos necesitados. Ciertos errores, no todos, me despiertan las ganas de amar, como si Dios me hubiese hecho coleccionista de faltas. Quizás esa es la razón de que, a lo largo de mi vida, ha llamado siempre más a la gente imaginativa y fantasiosa que a las personas inteligentes, porque la fantasía me parece lo único original e imitable que queda en el mundo. Entonces, él apela mucho, incluso él mismo se dice que él se siente vacío en una época donde todos los intelectuales, donde toda la gente que se dice promover la cultura, que se dice estar en un nivel de inteligencia y de raciocinio alto, no voltea, ¿no? ¿Cuántos activistas o escritores verdaderamente son activistas que hayan querido hacer? Vuelvo a citar, por ejemplo, a Vargas Llosa, que decían, es muy criticado por su parte política, por ser un novelista en América que decidió entrarle y jugarse a una candidatura política, pero ¿cuántos pensadores solamente se quedan en la crítica y no pasan a la acción? Digo, no sé, la historia lo ha evaluado no con muy buenas notas su paso por la política, pero sin embargo creo que es en el andar donde se deben de hacer las cosas. El propio Wiesenthal tiene una frase que a mí me gusta mucho y él dice que a los poetas o a los grandes maestros, aparte de leerlos, se les debe cuestionar y reescribir. Hay una frase muy común de una canción, bueno, de un poema que han llevado a canción, ¿no? De Machado, que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y él dice que él ha tratado de seguir esa parte, pero le encontró una falla y que él decía que andando se hace el camino, ¿no? O sea, no solamente tienes que emprenderte a caminar, sino se tiene que hacer con las manos. Entonces, esa es una manera de enfrentarte con los artistas, decir, yo no solamente lo voy a leer y lo voy a interpretar y lo voy a tener como un himno o como algo solemne, sino de verdad puedo contrariarlo, puedo, digamos, echarme un mano a mano con él, siempre respetando la jerarquía, ¿no? Porque cada uno de los adelantos está, y insisto, cuando también platico, por ejemplo, con muchos de mis alumnos, les digo, oigan, es que ¿por qué tengo que entrar a esa clase? O es que ¿por qué tengo que hacer esa tarea? O ¿por qué? O es obligatorio ir a esa actividad. Digo, no sabes si en esa actividad, si en esa tarea, si en ese momento puede llegar tu verdadera oportunidad o descubres tu talento o tu vocación por un chispazo. Por un chispazo, yo tuve oportunidad de conocer a Sara y a Jorge hace como 15 años. Por otro chispazo coincidimos que Daniel y yo fuimos vecinos mucho tiempo y esos cruces, a veces accidentales, cotidianos, son los que pueden cambiar de momento nuestras vidas y no sabemos si es hoy martes 13 o puede llegar después, como un encuentro mágico con un libro, ¿no? Que te puede transformar la historia. Martes 13, no lo había pensado. ¿Quieres agregar algo, Jorge, ahorita? O tú nos dices cuando quieras. Bueno, pues quiero un poco recapitular para los compañeros que están aquí presentes. Está saltando de Requiem, que es el primer libro que tú leíste de él, que nos los presentó Jorge, a Oriente Express. Y en Oriente Express existió primero como notas que salían en prensa, que eran como una especie de diario de viajes, algo así, y que fueron muy exitosas y ahora durante el año 2020 lo convirtió en libro. O sea, es una reescritura suya de estas notas primeras. Así es.
para, digamos, entrar un poco en contexto, porque además Mauricio Vincental es un escritor que te invita no solamente a ser un lector pasivo. ¿A qué va? Que la verdad es que tienes que tener la computadora o tu celular o algo para ir buscando. No me pasaba desde hace mucho una experiencia así. Tuve cuando leí, por ejemplo, por primera vez al veracruzano Sergio Pitol, cuando él habla de algunas de sus cartas o de sus... Yo dije, bueno, este hombre, ¿a qué hora? ¿No? ¿Cómo le entro? No entiendo, y entonces tuve que buscar muchas referencias. Así es él. Para ubicarnos un poco, ¿qué es el Orient Express o el Oriente Express? Es un tren que, déjenme para no fallarles en la fecha, que siempre se me va, empieza su ruta en 1883. Este tren lo que hacía, a ver si hay una imagen por ahí como de un mapa, a ver si la podemos ver. Es la ruta, salía en París y llegaba a Estambul en su ruta más alta. Digamos que pasaba aproximadamente 5 o 6 estaciones cruzando Europa. Era como la vena más importante que llegaba, ¿no? La vena que conecta al corazón con parte de la parte central de Europa, pasando por Múnich, Viena, Budapest, Bucarest, Venecia. Si se dan cuenta, tuvo distintas rutas, porque en los casi 100 años que estuvo operando el tren, el Oriente Express, pues le tocaron 2 guerras. Primero, la Primera Guerra, que le hace cambiar su ruta y, digamos, bajar hacia Venecia y llegar a Atenas y no a Budapest, y la otra que lo hacía cruzar por llegando a exactamente a Estambul. Recordemos que en esa época viajar no era tan sencillo. Tenían que llevar el carbón suficiente en las máquinas, tenían que adecuar, digamos, que los vagones a las necesidades, y que Europa aprende de los trenes americanos. En Estados Unidos hay una compañía muy grande de trenes que se llaman los Pullman, y el señor Pullman tuvo la gran idea de hacer camarotes que se podían doblar muy fácilmente unas camas y ponerse en especie de literas. Entonces la gente desprendía, digamos, que el tapiz y se bajaba y era una cama que tenía incluso unas cortinas y ahí te podías acostar. Europa copia este diseño, pero no con el simplismo gringo, sino con toda la opulencia de una Europa de los años 30, de los años 20, donde el movimiento Art Deco estaba a plena luz, donde los vitrales, donde las caobas, donde este sentimiento de glamour por los buenos vinos, la buena comida se servía. Fue un vagón que tenía su porcelana hecha, sus copas hechas, y que además el escudo que les da, que es el que ilustra aquí, fue otorgado por el rey de Bélgica y iba grabado en cada uno de los vagones. O sea, nada menos, ¿no? Era un tren real de lujo en donde se podía viajar aproximadamente a 100 kilómetros por hora y se hacía un recorrido en el punto más largo que llegó a tener, que era de Reino Unido a Estambul, aproximadamente de 8 meses era su recorrido, bueno, de 8 meses parando, digamos que en cada una de las estaciones, se hacía el recorrido en aproximadamente 45 días, no era lo que podía tener una comitiva, digamos, no bajándose del tren, porque varias partes no eran vías corridas, sino tenían que bajar, tomar ferries, atravesar algunas partes, y además, pues bueno, obviamente cuando la guerra estalló, lo más estratégico era tumbar el tren, ¿no? En algunas partes. Eso te iba a comentar porque vi en el mapa que llegaba a Londres, y pues para llegar a Londres hay que cruzar el mar, ¿no? Entonces, estaba ya haciéndome la pregunta cómo pasaban a Inglaterra. Sé que hay una parte, ¿no? Ahí, donde casi llegaba al borde, digamos, para poder desembarcar, y desde allí lo tomaba, ¿no? Calas creo que es la última estación que tomaban allí, y creo que de ahí en ferry eran muy poquitos kilómetros los que hacían. Además, imaginen la gente en esa época viajando con baúles, ¿no? Con los grandes vestidos. Hay una anécdota que aquí cuenta de esta espía, o se decía espía, bailarina Mata Hari, que dice que para esconderse de que la iban a matar, porque era una espía que contrabandeaba información, se enredó en una de las alfombras de un sultán y la cargaron así embodegada, y pasó de una estación a otra escondida,
y pensando en que solamente tenía que guardar la vida porque tenía los diamantes en su mano y que eso le iba a dar de comer por la eternidad, ¿no? Entonces, ese tipo de historias está. Ya de por sí, la historia del puro tren es fantástica en cuanto al recorrido, en cuanto a las ciudades que se vive, pero también este tren ha sido escenario de muchísimas películas, de muchísimas historias. La más famosa, digamos, yo creo que es la de Agatha Christie, es Asesinato en el Oriente Express. Esta mujer que escribe sobre novela policíaca, sobre novela fantástica, que tiene una vida también bastante... digamos, una vida que le permite echar adelante la imaginación, ¿no? Por todos los contratiempos que tenía a su alrededor. Es en los glaciares, en la zona, digamos, de los que cruza, digamos, los grandes montes y donde hay glaciares, se descompone el tren y resulta que hay un asesinato. Y entre los vagones se encuentra el asesino. Y entonces el personal es una especie como de thriller en donde el personal puede ser alguno de ellos el asesino, y eso le da mucha fama. Películas de James Bond como el 007, hay dos o tres escenas que se graban en este tren. Coco Chanel firma uno de los primeros comerciales de moda allí. Se cree que dicen que el Chanel número 5, según Mauricio, viajó la fórmula primero que nadie en el Orient Express, ¿no? Entonces es un tren cargado de mucho misticismo. Pues quisiera decir algo que me has hecho pensar en un montón de cosas. Una de la literatura mexicana, el autor que yo sigo, que es Juan José Arriola, tiene un texto que les recomiendo a los estudiantes de aquí de la universidad, que es El Guardagujas, donde precisamente él cuenta una historia que tiene que ver con un tren mitad realidad, mitad fantasía, que es como son los trenes en México a mediados del siglo XX, ¿no? Que vale la pena, cómo tu narración nos lleva a rememorar eso, y también en pensar en el tren como medio de transporte, cómo cada medio cambia la vivencia, ¿no? No es lo mismo pensar que vas a ir en barco o que vuelas para llegar a Europa o que vas en automóvil, en autobús, a la experiencia de vivir el viaje en tren. Y ya para darte la palabra, hace unos años, todavía aquí en Veracruz, llegamos a tener un tren que tenía camarotes, que viajaba a la Ciudad de México, que se tardaba mucho en llegar. Según esto, salía a las 10, 11 de la noche y tenía que entrar a las 6, 7 de la mañana, y a veces llegaba a las 11, 12 del día siguiente, que era el Jarocho, el tren Jarocho, y tenía tanto restaurante como camarotes de estos que dices que se baja la cama y tiene bañito y todo eso, ¿no? Sí, claro, y que además fueron contemporáneos. Digamos que el tren que llega poquito antes del gobierno de Porfirio Díaz, porque se le da el premio histórico a Porfirio Díaz, pero fue poquito antes que llega, digamos que formalmente el tren, competía con Europa porque era, digamos, el salto a la modernidad. Y después, por ejemplo, vino otro salto a la modernidad. Yo hace poquito, visitando un museo en la Ciudad de México, me encontré con fotos de la llegada en barco de los nuevos trenes, digámoslo así, que es el metro, y venía una entrevista que decía que María Félix había tenido mucho que ver en la gestión de que se lograra el metro en la Ciudad de México, porque era como estar a la altura, ¿no? Ella estar a la altura de la gran Europa. Entonces, sí, justo la llegada a la idea del tren para Mauricio tiene que ver con su infancia. Dirán, ¿por qué escogió hablar de un tren un escritor que pues, ha tenido como mil y un cosas, ¿no? Pudo haber escrito sobre el circo, sobre el vino, sobre la cultura, y tiene un fragmento que a mí me encanta, es muy chiquitito y dice: en mi infancia me gustaba pintar trenes con su larga nube de humo, sacaba de mi plumier los lápices de colores como si fuesen varitas mágicas llenas de estrellas. Estaba convencido de que el polvillo de la mina de los lápices era como el de las mariposas y lo guardaba en una cajita. Había visto que los trapecistas del circo se frotaban las manos con talco y pensaba que ese era el secreto que a algunos nos permitía volar. Entonces, en esa idea, yo creo que le echa a volar su imaginación
y además juega con una idea. Para quienes piensen que hemos perdido la oportunidad de poder viajar en el Orient Express, están todavía equivocados. Podemos hacerlo, es carísimo, ¿no? Es una experiencia. Todavía circula una de las rutas, que es la que le llaman Oriente Express Simplón o Simple, que va de París a Venecia. Aproximadamente el valor hasta el día de ayer rondaba por boleto entre los 550,000 pesos, 600,000 pesos, ¿no? Por viajar el recorrido en uno de los legendarios vagones del Orient Express que fueron rescatados y que desde el 2019 los empezaron a echar a andar en un recorrido único, ¿no? Entonces, bueno, podemos juntar, apostarle a la suerte y... Podrías vender uno de tus autos y hacer el tranquilamente, y tranquilamente poder viajar. Sí. ¿Incluye? ¿Bebida? Digo, ¿bebida incluida o aparte? Sí, no. Bueno, esta historia comienza un poco contándonos cada una de las estaciones, cada uno de los momentos, porque si recordamos lo que les decía en un principio, Mauricio es un gran observador de lo que pasa a su alrededor. Entonces empieza a decir, mira, en Victoria Station, que es la primera, la de Londres, digamos, una de las estaciones con mayor carga cultural, la luz es diferente a la luz que se ve en Venecia. El olor es diferente. Mala la comparación para nuestro país, pero hay gente del extranjero que llega a la Ciudad de México y dice, la Ciudad de México huele a popó, ¿no? Y dicen, huele fea la Ciudad de México, no es un olor. Pero también hay gente que va a Venecia y dice lo mismo, ¿no? Que los canales de Venecia huelen a alcantarilla, ¿no? Y del centro de Veracruz también se dicen cosas así. Entonces, pues en este libro nos vamos a encontrar tanto esas experiencias como buenas como malas. Y vuelvo al tema también de la estandarización. Imaginémonos que antes cada hotel de los que paraban cerca de las estaciones producía sus propios jabones, sus propios shampoos, su propio pan, tenían sus propios cultivos y entonces se enriquece mucho saber de eso y no como ahora, que les apuesto que hay 5 o 6 marcas que distribuyen en la mayoría de los hoteles, que estandarizan los servicios y que la globalización ha hecho, pues digamos que hay mella en la originalidad. Mauricio es un escritor justo que indaga sobre esa verdadera esencia de paso y de viajero. Muy bien. ¿Quieres comentar algo, Jorge? Sí, con respecto a esto, a mí lo que me parece de Wiesenthal es que nos lleva definitivamente a otros tiempos, que él no lleva prisa, siempre se va mucho hacia el slow motion, hacia toda la lentitud, por eso todo, como dice Saúl, lo saborea tanto, no quiere las cosas rápidas. Por eso también yo creo decidirse a escribir por el viaje en el tren, ¿no? Que es fascinante, que yo creo que las cosas objetivas, las cosas tangibles, y es muy detallista, ¿no? O sea, los detalles, yo creo que ahí no parece que uno hace el viaje con él. A Jorge Sanz, al doctor Jorge Sanz, los que lo conocemos, podríamos saber que él tiene mucho que ver con este escritor, porque él es de los que disfruta la comida, hace caminatas, largas caminatas todas las semanas. Digamos que has decidido en tu vida dejar la comida rápida y optar por la comida lenta, ¿no? Y entonces lo vive. Por eso es que cuando estábamos aquí, en realidad, Jorge venía hoy a escuchar a Saúl, pero le digo, oye, tú debes de estar acá arriba platicando con nosotros. Adelante, Saúl. Es decir, se encienden las luces. No hay nada más bello que el comedor encendido de un tren, cuando las cristalerías brillan bajo la luz de las tulipas, multiplicándose en espejos y ventanas. Las marqueterías arrojan un suave tinte moreno sobre los rostros recién maquillados de las mujeres. Las violetas en sus floreros de plata parecen dibujadas para esa noche romántica. Hay 3 vagones de restaurante en el tren. De Côte d'Azur es el gemelo del carruaje en el que viajó la princesa Grace el día que se subastaron los vagones del Orient Express en Montecarlos, construido en Francia en 1929 y está decorado con preciosos vidrios de lacay que representan las bancatas danzantes rodeadas de racimos de uva. Tiene la inconfundible estilo genial del diseñador francés
que creó tantas maravillas de cristal y vidrios de frascos, de perfume, piezas valiosísimas y muchos más. Otra joya es el coche comedor, La Vitrée Chinoise, de la pieza única, que es por su estilo oriental y sus paneles de laca negro con figuras de gacelas, ovejas, flores multicolores y pájaros exóticos. Mi preferido es el vagón restaurante Étoile du Nord, que se construyó también en Inglaterra a finales de los años 20. Sus espléndidas marqueterías representan cestos de flores y siendo su decoración menos fantasiosa, me resulta más ceremonioso y elegante. Las dos inglesas que viajan en el tren desde Londres me han invitado a cenar en su mesa. Deben de estar convencidas de que después de ellas soy el más raro que viaja en el tren. El vagón luce en todo su esplendor. Las pequeñas tulipas iluminan con estrellas blancas los cristales biselados que separan las dos secciones del comedor. Esa imagen me recuerda a los vagones de capilla de la antigua Rusia. La cena comienza con un delicioso aspic de langosta y una ensalada de vieiras tibias al vinagre de frambuesa. Elija usted los vinos, por favor, me dice la más joven con delicadeza. Mi madre y yo ofrecemos siempre los mismos vinos a nuestros invitados. ¿Tiene alguno preferido? Lo que nos recomienda Berry Bros, sonríe la madre, es Edith, mi hija, la que va a St. James, porque a mí me da mucho miedo esa cava que parece derrumbarse. ¿Ha visto usted el destrozo que tiene el techo esa famosa cava? La hija me mira con timidez porque teme que su madre haya dicho algo inconveniente. No es muy elegante hablar mal de la tienda de vinos más legendaria y famosa de Londres. Debe ser a causa de los bombardeos de la guerra, observa la joven, pero no entiendo por qué una cava de vinos puede ser un objeto militar. Les explico una vieja historia de ese barrio de Londres que no conozco bien. No debe tener miedo, aunque vean el techo algo hundido. Fue el duque de Wellington quien causó el desperfecto el día que el armón fúnebre que llevaba el ataúd de plomo pasó por encima. ¿Cómo sabe usted tantas cosas?, pregunta la vieja desparpajada. Fue mi barrio cuando venía en Albany. La señora pone cara de extrañeza al oír este hombre. Debe pensar que Albania está lejos de Londres, pero asienten mirándose entre ellas con un gesto divertido cuando le propongo un vino blanco para acompañar la langosta, un Riesling alciano. ¿Le gusta?, pregunto a la joven. Es joven y le va bien al plato. Es fresco y suave, comenta Lady Edith. Da cosquillitas en la lengua, observa la madre. Son las notas del limón del Riesling, un vino que produce un escalofrío. Es un vino dulce que provoca un escalofrío. Es como el vestido escotado y elegante de usted, señora. Entonces también es un poco coqueto, juega un poco con la seducción, con la fantasía. Y aparte de contarnos, digamos, que una historia del tren y de los personajes que allá habitaban, se entremezcla con su vida y con una historia romántica que pareciera secundaria, pero al final es como una muestra de agradecimiento a la vida. Entonces no se sabe si realmente la enamorada es la enamorada o es la propia vida, ¿no? Que a veces te acecha así de paso. Sí, ¿quieres comentar algo, Jorge? Ok, pues creo que nos estás dejando con muchísimas inquietudes. Ya han habido algunos comentarios del público, en particular la doctora Marta ha dicho de la pasión con la que compartes esto y que nos invitas a viajar, ¿no? En este caso en el Oriente Express. Y también al rato a ver si podemos leer el comentario de Jorge Troncoso, que tiene otra anécdota sobre esto de presentarse envuelto en una alfombra. No lo puedo encontrar, más tarde lo vamos a comentar. Y está ahí, dice, no la puedo leer bien. La legendaria Cleopatra también se le atribuye el haberse presentado envuelta en una alfombra por primera vez ante Julio César para solicitar su alianza. Me tapan las sillas, pero no la puedo acabar de leer ahorita. Bueno, quisiera, antes de que leas otro fragmento, para comentarle a la gente que está aquí presente, van a haber 5 minutitos para comentarios del público. Si quieren decir algo, vayan preparando su pregunta o su comentario. A lo mejor 2 o 3 de ustedes pueden compartir algo, ya sea experiencia, duda o algo en lo que ustedes quieran ahondar sobre la lectura y sobre lo que esta lectura les despierta a ustedes. Yo vuelvo al tema de los viajes, ¿no? Hemos platicado que la literatura es viajar, pero aquí el viaje es doble, o sea, es tanto literario,
en lo que decías, en estos límites entre la realidad y la ficción, la biografía de lo que en verdad viviste y la biografía ficcionalizada de lo que te hubiera gustado vivir. Y me traes mucho a la memoria a Corquidi, al maestro Corquidi, Rafael Corquidi, que vivió un tiempo por aquí cerca de nosotros, un cineasta que vivía aquí en Boca del Río, y decía que él todos los días platicaba, se despertaba y saludaba a Nietzsche, o al mediodía se tomaba una cerveza con Cervantes y después en la noche salía a la terraza con Elena Garro. Es verdad que uno puede platicar con estos otros autores a través de los libros, ¿no? A lo mejor no todos vamos a ir en el Expreso Oriente físicamente en esta vida, pero a través de este autor podemos tener muchas de estas vivencias. Y por ahí era el comentario que te quiero dejar a ti. No, sin duda, ¿no? Y ese siempre ha sido, pues, el gran debate contra los libros, un poco desde la época de los filósofos en Atenas, ¿no? Que decían que al escribirlo a la gente en los papiros, en los libros, ya no iba a haber el diálogo que circulaba en esas tertulias o en esas cosas. Sin embargo, la lectura, y sobre todo la lectura de viajes, la lectura que es anecdótica, nos pone en un contacto directo, porque son como las vivencias, extraídas, ¿no? Uno puede acercarse a una novela, a una poesía, pero digamos, ahí entra el proceso de descifrar el contenido que nos quiso decir, ¿no? El juego del poeta en la síntesis, en encontrar esa palabra, pues puede resultar en múltiples significados. Y en cambio, digamos que una novela autobiográfica, un libro de viajes, pues es el puro contacto con el escritor. En lo personal me pasó mucho con un ejemplo que fueron, yo he sido gran fan de Jaime Sabines, ¿no? Y de su obra poética en distintas etapas, no solamente la amorosa. Y resulta que Chepita publica hace como 5 o 6 años las cartas de Jaime, que eran cartas más personales, donde él le cuenta algunos de los poemas y algunas de las vivencias, y cambió completamente el significado de lo que yo había pensado. Digo, pues mi significado es mío y lo disfruto así de primera instancia, lo complementó, pero nos cambia la figura. En estos libros de viajes, en estos libros de impresiones, pues cabe muy poco el doble significado o la resignificación. Sin embargo, cabe más como la identificación o la aspiración de querer hacerlo, ¿no? Yo quisiera mañana dejar mi mochila y lanzarme a Europa a caminar y andar, ¿no? Y salgo con un espíritu renovado. Hace 2 semanas acaban de publicar de Mauricio Wincental una entrevista que le hacen para una fundación, para un banco en España, pueden buscarlo, y yo escuché los 50 minutos, me quedé airado, ¿no? O sea, de esas tan motivacionales que dices, bueno, dejo todo y me voy para allá, ¿no? Hasta la clase que tenía el otro día la rediseñé en otro sentido, y creo que entonces ahí es lo valioso de cuando empiezas a leer y escribir a estas personas que te contagian, que no solamente te dejan el placer de poder leerlos y decir, ay, me tomé mi cafecito leyendo a Benito Taibo, sin embargo, pero leí entonces a Wincental y dije, ¿qué estoy haciendo mal, no? Su último libro se llama La capacidad de disentir, y nada más desde el título me llevó a Baudelaire a decir que el hombre tiene dos grandes posibilidades solo en la vida: la posibilidad de marcharse y de disentir, y que en la actualidad yo creo que los humanos nos estamos alejando de esas dos, de disentir, de ser contrarios, porque todos queremos ser uniformes y queremos llevar, digamos que una vida muy común, y la de marcharnos. A veces en estos momentos no sabemos decir adiós, como yo con el micrófono. No, y el otro comentario, Saúl y Jorge, es que si después tenemos la oportunidad de viajar, que nos gustaría mucho, ¿no? Tener esa oportunidad todos, hacer este recorrido, pasar por estas ciudades, pero si lo hacemos y hemos leído este libro, por ejemplo, u otros libros, u otros autores de otras latitudes, también tu vivencia se resignifica, porque no es nada más pasar por esa estación. Yo cuando viajé por primera vez a Chiapas y hay un poema de Sabines que dice, ¿cómo serán los amaneceres en Comitán?
O sea, es la primera frase, ¿no? Y dije, pues tengo que vivir un amanecer en Comitán porque mi mente lo había visto de muchas formas, ¿no? Como me imagino, aquí en el libro de los Requiems dice que nadie conoce el mundo hasta que no ha visto cómo anochece en Estambul desde la ermita de, no sé, de un sefaradita ahí. Entonces te quedas, dices, oye, qué imponente sería, ¿no? Ver el anochecer en Estambul tomándome el vinito que más me gusta, ¿no? Al respecto me acordé de una novela de Saramago que me encanta, que se llama El año de la muerte de Ricardo Reis, porque hace una descripción de cuando llega este médico, que es uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, pero claro, esto está novelado, viene de Brasil, de haber estado unos años allá ejerciendo como médico, y llega a Lisboa. Entonces, desde que llega, Saramago empieza a hacer toda una descripción de las personas que se bajan, de la aduana, de pasar, de tomar un taxi para que te lleve al hotel, y las calles que suben, que bajan, el tren, y un hotel pues, que se antoja, ¿no? Por un hotel de esos familiares donde bajan al comedor y después del comedor pasan al salón fumador y ahí, y se empieza a enterar él que va solo, pues de todas las personas que llegan cada cierto tiempo de la provincia a Lisboa, ¿no? Entonces ya después de todo eso y hablar del río Tajo y del clima y de tantas cosas con estas descripciones, lo que dices ya nos queda, ¿no? Esa idea, el granito de decir, yo quiero ir a Lisboa, ¿no? En esos lugares. Incluso Vila Matas también tiene algún libro en donde habla de un bar a la orilla del río Tajo, que también es increíble, ¿no? Ya te lo dice, de que va con las amigas, que nadie conoce que existe ese bar a la orilla, porque están después de un museo, y ese museo tiene ese bar. Y en general así los libros que nos muestran con tanta descripción los lugares, ¿no? Así es. ¿Quieres compartir otro fragmento o quieres que pregunte? En este momento hay alguien del público que quiera compartir algo, preguntar algo, aportar algo. Sí, a ver, Isidro, acércate conmigo para darte el micrófono. Tengo una pregunta para eso, para ustedes. Bueno, sí, bueno, hay muchas cosas. Bueno, bueno. Como bien sabes, con la masificación de los viajes por autobús y avión, poco a poco va perdiendo la relevancia de los viajes en el tren, y específicamente el Orient Express o Expreso de Oriente. ¿Cuál recuerdo deja en la cultura pop europea y tal vez mundial sobre ese legendario expreso que dejó de operar hace un tiempo? Sí, bueno, el tren tal cual como la empresa Orient Express dejó de operar, que realmente digamos que el nombre completo no es nada poético. El nombre de la empresa era Compañía Internacional de Coches Cama y de los Grandes Expresos Europeos. Digamos, no era un nombre muy poético, pero esa compañía, que fue la que hereda el escudo que les enseñé de Bélgica, operaba la mayoría de los trenes en Europa. Ahorita esa compañía dejó de existir, pero la ruta, digamos, turística del Orient Express, que sale ahora sí de París a Venecia, es una ruta operada por una compañía americana de temas de trenes, como muchas de las transnacionales que existen. Sin embargo, el servicio de los meseros y digamos que del catering dentro del tren lo sigue ofreciendo la misma compañía, los herederos de la compañía tradicional de los trenes. Justo Mauricio, no en el libro, pero en una entrevista, le hacen la pregunta que qué tanto daño nos ha hecho la velocidad en los viajes, que si es tan oportuno el tener que llegar de una ciudad a otra y ipso facto, ¿no? En unas horas. Y dice que lo compara con el tema del Concorde, ¿no? ¿Cuánto duró el Concorde? O sea, es tan relativo el tema del tiempo. Dice, obviamente en cuestiones médicas, pues es eficiente, ¿no? Que tengan que tomar un helicóptero y trasladen al enfermo para que le puedan hacer la curación. Pero, ¿qué tanto valor le estamos dando al tiempo? Mi mamá que está aquí me ha platicado, por ejemplo, de los viajes en el tren, justo en el Jarocho, y me decía, oye, es que era muy rico
y bajarse por la torta en Orizaba, porque vendían la torta de chorizo, que eran únicas, con el frío se antojaba el cafecito, porque había la neblina, convivías, digamos, que en el tren, llegabas, te despreocupabas, tranquilamente te ponías la pijama, te podías dormir y ni quien te molestara, no que ahora vamos todos hacinados en algunos autobuses quizás poco ortopédicos, ¿no? Muerto de frío. Muerto de frío. Viendo una película que no quieres ver. Sí, entonces se convierte, o llegando a unos aeropuertos que se están cayendo, donde son horas y horas para poder accesar. No sé si, por poner un ejemplo, la Ciudad de México, si alguien ha ido últimamente a la central de autobuses Tapo, la de Oriente, es horrible esos andenes que parecen escalofriantes, parece que te va a salir ahí un asesino en uno de esos pasillos tan largos, arrastrando una maleta, porque también nos hemos vuelto poco prácticos en las andanzas, ¿no? No hemos evolucionado para allá. Entonces, ahí la valoración no sabría decir si es bueno o malo, sin embargo, creo que hay veces en que uno puede tomarse el camino más pesado y ponerse y disfrutar un espacio leyendo, meditando, escuchando música. ¿Algo más, Isidro? Bueno, algo importante es que cómo, digamos, el Orient Express ha cambiado mucho la percepción de viajar en el tren. Y eso ha inspirado grandes clásicos tanto de la literatura y del cine, inclusive de la música, hasta del arte, o sea, de todo el arte, ya sea audiovisual de cualquier tipo. ¿Cuál es el legado del Orient Express al arte desde diferentes aristas, ya sea en lo audiovisual, en lo auditivo y hasta en lo visual? Uy, gracias, Isidro. Pues no sé si como objetivo el Oriente Express se buscaba, digamos, que un impacto, ¿no? Lo principal, yo me imagino que de la compañía fue crear, digamos, que un tren que fuera sumamente refinado. Sin embargo, el Oriente Express es un ejemplo de lo que era Europa, ¿no? De lo que era la Europa de la vieja guardia, esta Europa de los grandes pensadores, de Voltaire, de Rousseau, de los ilustradores, ¿no? De la gente que hizo las enciclopedias, de la gente que quiso creer en la libertad, en la igualdad, en la fraternidad, de esa Europa que está teniendo unas luces muy bajitas ahorita, que ha querido copiar el modelo de Norteamérica, que está ahorita viviendo el ocaso de muchos modelos económicos y que justamente ahorita, por ejemplo, vamos a ver qué procede con este cambio en una de las monarquías más importantes, ¿no? Entonces, de esa Europa que tuvo un esplendor, que generó artistas, que a Europa le debemos, digamos, parte del pensamiento crítico universal, ¿no? Junto con algo, porque nosotros nos fijamos más en Europa, que al final pues fueron las naciones que nos colonizaron, ¿no? No vemos mucho hacia Asia, ¿no? Hacia Oriente, sin embargo, pues el legado del Orient Express es un ejemplo de toda esa cultura que de alguna forma nos llega a América en medida de fantasía, ¿no? De los cuentos de hadas, en medida de las pinturas, en medida de los relatos, pero que a ellos les tocó vivir y que ahorita, digamos, está viviendo, pues sería muy soberbio de mi parte decir que en decadencia, pero sí está viviendo un gran declive por el tema de la globalización, ¿no? Yo creo que la globalización ha afectado la Europa llena de turistas, de esta horda de gente que nada más va a emborracharse a un bar sin necesidad de probar los sabores, que va a inundar las fotografías. ¿Qué necesidad, habiendo grandes pinturas, por ejemplo, en el Museo del Louvre, de pararse 4 horas para ir a ver a la Mona Lisa, que creo que es como del tamaño de de las fotografías que están allá atrás o un poquito más grande, teniendo la Virgen en las rocas, gigantesca y vacía, o poder ponerte a contemplar alguna de las grandes esculturas que están vacías porque no han tenido la publicidad mediática, ¿no? Entonces, el Oriente Express, pues nos deja que podemos contemplar muchos espacios y podemos contemplar un pedacito de la Europa que todavía tenía ese gran esplendor. Y bueno, ya lo habías contestado antes, Isidro, te deja también esta literatura, por ejemplo, te deja lo que Agatha Christie ya nos ha compartido, te deja películas,
Y seguramente si buscamos habrá obras pictóricas y habrá otro tipo de manifestaciones artísticas en las que este medio de transporte ya se vuelve icónico. Jorge, ¿quieres agregar algo? Ya vamos a ir despidiendo. Gracias, Isidro. ¿Alguien de la sala quiere decir algo más? ¿No? ¿Alguien viajó en tren? ¿No les tocó? No. Pues yo quería decir… Pues es una especie de tren, ¿no? El metro, dicen aquí en el público, ¿sí? Sí, fíjate que a mí me llena de nostalgia esta conversación de nuestros tranvías, por ejemplo. Yo pienso que son cosas, así como creo que en algún momento algo equivalente al jarocho debería de volver a existir en el país, igual pienso que los tranvías, como se lograron sostener en otras ciudades de Estados Unidos, ¿no? Debería de poder seguir aquí porque forma parte de esta historia valiosa que se pierde por lo que dices, por la velocidad, por la economía, por otras razones que no deberían de pesar tanto, ¿no? Sí, pues aquí la reflexión que al final podríamos quedarnos es, uno, disfrutar cada momento como al máximo, y aunque suene a eslogan, digamos, es justo lo que nos invita este tipo de literatura de viajes a hacer, a tomarnos una pausa, a caminar, a andar. Por ejemplo, el fin de semana hicimos un recorrido en el centro histórico, y aunque es un lugar que íbamos de paso, ¿no? Íbamos a citarnos para comer, los 10 o 20 minutos de un recorrido, de cambiar de ruta, de no siempre seguir, de prepararnos un café momentáneo en la mañana, de probar el sabor del sándwich, es justo lo que nos debe imitar. Tratamos de ralentizar nuestro tiempo y no siempre tenemos que ir a prisa a todos lados. Y yo, para cerrar, quisiera leer una pequeña frase que dice: esta vida me ha enseñado, escribió el escritor César González Ruano, que no hay que insistir sobre la belleza de las tierras, de las criaturas ni de las cosas, que uno debería tener el valor estético de ser siempre y en todo viajero, solo viajero, porque al fin el mejor recuerdo es el de aquello que no se tuvo nunca, y los ojos más bellos fueron los ojos que una madrugada lívida vimos desde nuestro vagón de ferrocarril en la ventanilla de otro tren que se cruzaba irremisiblemente con el nuestro, ¿no? Quedémonos con la aventura del camino, del viajar, pero del viajar haciendo, y justo yo creo que así podemos disfrutar un poquito más la vida. Sí, es una muy linda frase, una muy linda reflexión. Y hubo algo más que dijiste, Saúl, que me gustaría recuperar para el cierre también, cuando hablaste de lo importante que es mantener lo singular de cada lugar y de cada vivencia. Eso nosotros aquí en Veracruz lo hemos estado sufriendo, por ejemplo, cuando desaparece el Hotel Villa del Mar para que quede un edificio que no se puede concluir, por ejemplo, o cuando sabemos que el Hotel Mocambo está en riesgo de desaparecer, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero cada vez que viaja uno más por las ciudades del país, siempre hay una plaza muy parecida a Plaza Américas o a Plaza Cristal, y en un momento tú te bajas de un autobús o de un avión, entras a la plaza y todo es igual. O sea, ¿qué caso tiene volver a ir a una ciudad a meterse en una plaza idéntica a la plaza que tienes en tu ciudad? Todo eso nos vuelve uniformes, las experiencias de vida. Y entonces en esa plaza vas a encontrar los mismos 5 restaurantes con los mismos 5 menús. Y sí, vas a pedir lo mismo por Uber Eats. Y estamos defendiendo otras causas, por así decirlo, ¿no? Cuando aquí llegaron a abrir las donas muy famosas americanas a unas cuadras de acá, había colas interminables, ¿no? Operativos de la policía municipal para guiar a las hordas de compradores, pero no lo hay así cuando se está derrumbando los edificios históricos del centro, ¿no? Edificios que tienen más de 300 años, que deberían de meterles mano, que están siendo devorados por la basura, que están siendo devorados por la indiferencia, y estamos ahí, pero en cambio hacemos pues filas para comprar una dona que hasta afecta nuestra salud, ¿no? O estamos, y no digo que sea mal una u otra, sin embargo, es tratar de mediar o de cuestionarnos a qué le estamos dando el valor, ¿no? A qué dedicamos nuestro tiempo.
Hoy justo tiene un poco que ver ya con esto. Venía escuchando al rector de la Universidad Panamericana del área de psicología. Decía que en Estados Unidos hicieron un estudio donde el 30% de la población de adultos mayores ya no sabe distinguir la realidad de la ficción y de la ficción digital. Entonces quiere decir, si te pregunto, oye, ¿cuándo hablamos, Daniel? Y tú me vas a decir mañana, perdón, antier. No, ahí ya estarías en otra, antier. Pero ya no saben si la persona habló físicamente con la persona, le mandó un mensaje o lo hizo a través de una red social. Entonces, vuelve a lo mismo, el impacto de estar tan acelerados nos está bloqueando. Imagínense, 30% de la población adulta mayor no sabe distinguir en algunos casos de la inmediatez cuándo habló con alguien, por qué medio, y se disocia de si lo vio en la red social o lo vio en la realidad. Es apabullante y de terror ese dato de que no estamos siendo contemplativos de nuestra realidad, no estamos en el aquí y en el ahora, que este tipo de literatura humanista nos invita a pensar, ¿no? Pues bueno, agradecemos mucho a Jorge Sáenz su acompañamiento. ¿Quieres decir alguna frase o algo? Gracias a Saúl Gibran Pizarro Cervantes, el estar aquí, a todos los que están presentes, desde luego a la doctora Marta Delia Castro Montoya, su presencia y sus comentarios, y también a todo el equipo que formamos el reflexionario, a Sara Elena Benavides, a Irat Ramírez, a Darío Digital, a Jorge Troncoso, a Areli Alondra, y muy en especial hoy saludamos desde aquí a Mayra Gox Conchacha, que en este momento está llegando al Chaco, en la provincia de Argentina, a la Fundación Mempo Giardinelli, a hacer su estancia dentro de la promoción de la lectura, de la especialización sobre una experiencia con abuelos, promoción de lectura con abuelos. Qué padre. Bueno, y también felicitar, ¿no? Porque tengo entendido que fue el 78 aniversario de la Universidad Veracruzana, el 11 de ¿no? septiembre. El 11 de septiembre, entonces bueno, todavía estamos en los días de festejo a la universidad, que además pues da espacios como este, ¿no? Que de alguna forma, bueno, no de alguna forma, son los únicos semilleros en la ciudad como de defensa de toda esta parte humana que tanto alegamos. Y felicidades a Mayra también por allá. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Despedimos este martes de lectores. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias por estar aquí. De lo que se trata es de reconstruir. Que muchos escritores o algunos. No, yo escribí esta novela y siempre pensaba, ay, se va a parecer, si se parece mucho a Temporada, la gente va a de su decir. vida, en el libro Scott Vanda. Desde muy pequeño empezó a leer